Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de enero 2025. Siendo las 17:10 horas, la Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, con la colaboración de la Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano, les damos la bienvenida a la primera edición de Noche de Museos 2025. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Heinz-Dietrich Stephan, quien abordará el tema Trump versus China, Trade War o Tercera Guerra Mundial. ¿Quién vencerá? México, ¿qué papel juega? Con la intervención del maestro Alberto Romero García. El doctor Heinz-Dietrich es originario de Rotenburgo del Gume, Alemania, sociólogo y analista político. Cursó estudios en la Universidad de Bremen y en la Universidad Johann Wolfgang Goethe. Fue profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha escrito más de 30 libros y forma parte de la organización World Advanced Research Project. Actualmente reside en México. Alberto Romero García es pasante de maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo y licenciado en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2014 se desempeña como coordinador de vinculación con el medio sindical, cursos externos y capacitación en línea de la UOM. Asimismo, para esta primera edición de Noche de Museos, contamos con la asistencia de la licenciada Carolina Alonso Peñafiel, coordinadora de Servicios de Información, Biblioteca y Museo. Licenciada. Y bueno, vamos a dar inicio a este evento magisterial. Doctor, adelante, los dejo con su público. Ojo en ojo con el tigre, conviene el tigre ese público. Un maestro que no se fija en el lenguaje corporal de la gente que escucha se equivoca. No es garantía, pero sí ayuda. Ya. Y mata a ese. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Carolina, tantos amigos, Guillermo, Alberto, y es realmente un gran placer estar también con tantos sindicalistas, estudiantes, etcétera. Y voy a tratar de ser sucinto y claro en lo que voy a exponer, porque el tema obviamente es muy amplio, y reducirlo a una exposición de 35 minutos nomás, bueno, 40 quizás, para después ya dedicarnos al diálogo, es lo más indicado. Entonces, hicimos un PowerPoint, Mariana, mi asistente, ayudó en esto, muchos otros ayudaron, el doctor Futuro, Alberto, Luis, Mirna, mi compañera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Les quiero decir que en el camino ahora tuve una iluminación casi divina, no puede ser divina porque soy ateo. Bueno, cualquier científico que piensa que es serio no puede creer esas cuestiones metafísicas, ¿no? No quiere decir que no, no, perdón, yo creo que hay unas caras así un poco tristes ahora, pero no importa, después ustedes me dicen lo que opinan. Bueno, entonces, en el carro yo tenía ahora como decir, una especie de meme metosférico, que yo inventé una nueva ciencia. Ustedes saben que en la ciencia hoy día es un poco así, que cuando no inventas algo novedoso que todo el mundo habla y utiliza, no existes. Por eso los gringos dicen perish or publish, publica o desapareces, y entonces publican cualquier estupidez con tal de que en el currículum aparezca así, ¿no? Y luego en el tablero aumentan los pagos. Bueno, esa nueva ciencia que acabo de inventar
¿cómo se llamaría? Bueno, es una combinación de dos elementos. Se llamaría oncología, nada nuevo, por supuesto, la ciencia del cáncer, oncología geopolítica. Y esto sí ya es algo nuevo. Entonces, reclamo ya la propiedad intelectual de esto, pero ustedes pueden piratearlo y robarlo y publicarlo. Y está Alejandro, que le gusta publicar esas cosas también. ¿Por qué oncología geopolítica? Cuando ustedes empiezan a analizar las ciencias médicas y la geopolítica, ustedes van a ver que hay muchos paralelismos. Ustedes saben que en la ciencia hay un solo método científico, lo demás son cuentos de gente que no sabe de metodología científica, pero quiere vender sus libritos a la gente que no sabe. Entonces, sean ciencias naturales, sean ciencias sociales, sean ciencias tecnológicas, hay una sola metodología para encontrar la objetividad del mundo. Esta objetividad, la verdad objetiva tanto de largo plazo, podríamos decir, la objetividad estratégica, la objetividad de verdad a mediano plazo y la objetividad a corto plazo, porque ustedes saben que el vector tiempo es no solo un vector de producción, sino también de cambio. Por algún motivo aquí se llamó 4T, obviamente es un espacio de tiempo definido por elementos históricos. Luego el tiempo es un factor clave en todo esto y si ustedes comparan la etiología para las compañeras, compañeros que no son de universidades buenas, que casi ya no hay, todo es chafa en las universidades, ciencias sociales, pero los que tienen un poco de formación epistemológica, científica, saben que la etiología es la ciencia de las causas y de la evolución de las enfermedades. Entonces, si ustedes comparan, y eso es muy interesante, la etiología del cáncer con la etiología de la geopolítica o de la corrupción, etc., es muy ventajoso, pues va a dar muchas nuevas perspectivas de los dos tipos de análisis. En ese sentido, y sin querer ser dramático, obviamente todos sabemos, cuando tú tienes una cita con un oncólogo, tú sabes que es una cita de vida o muerte. Te dice que vas a morir o que vas a vivir. ¿Sí? Esa risa nerviosa se entiende porque es así. Nadie va al oncólogo tranquilo. Entonces aparece esa disyuntiva. Te va a decir si tienes o no tienes. Ahora, si es bueno, te dice cuánto tiempo te queda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede él hacer, o ella, un juicio de ese tipo? Una evaluación de tu futuro, donde con contundencia, categóricamente, te puede decir, ya te chingaste mano o no, te vas a salvar. Lo puede hacer por el método científico, que es el único en el universo simbólico del ser humano, en el software, que te permite entender el mundo como es, objetivamente. Por eso cuando tienes una cosa así, no vas al café turco, ni vas con la abuela para preguntar qué va a pasar, no vas al cura para preguntar, porque el cura tampoco tiene idea de lo que es un cáncer. Entonces, para entender esas cosas, hace falta estudiar eso un poquito. Entonces, ¿cómo llega ese científico que llamamos oncólogo a la conclusión de que sí te van a salvar o no te van a salvar? Hace una secuencia de pasos, obviamente. Tiene una metodología, tiene un algoritmo, como se dice hoy día. Algoritmo es un método, en el fondo no es otra cosa. Entonces, analizan, primero te analizan la sangre, si hay algo, te hacen tomografía, si hay algo, entonces hacen mediciones, después hacen biografía, y con eso ya te puede decir sí o no. ¿Estás condenado o no estás condenado? La segunda pregunta, entonces, la de Lenin, ¿qué hacer? Si te tocó, ¿qué puedes hacer?
Eso depende. Para algunos cánceres de ese tipo hay medicamentos y para otros no. Obviamente en grandes fases. Pues sí, son 200 tipos de enfermedades diferentes en el fondo. Pero allá no está resuelto el problema porque esos medicamentos son carísimos. Y en el tercer mundo tú tienes el problema que muchas veces no hay dinero. Un tratamiento te puede costar 200,000 pesos cada mes y no hay dinero para eso. Entonces, después del diagnóstico que te dice la realidad es esa y tu futuro va a ser esa, esta pregunta, ¿qué recursos hay para modificar esa realidad? La transformación. ¿Cómo transformas esa realidad en algo menos horrible? Entonces, ve qué menú de terapias hay, ve si hay dinero. Entonces no son buenas posiciones. Vamos entonces a aterrizar directamente en el tema. Y quisiera pedir al camarada doctor Alberto la estructura analítica. El primero nada más. Yo puse una estructura analítica, no es común que se haga esto en PowerPoint o en exposiciones porque normalmente será la ponencia así nomás, pero la gente se va a perder por la complejidad del tema. Entonces, yo estaba pensando cómo iniciar el diálogo con ustedes para dar esas bases para que pudiéramos discutir. Es obvio que en 40 minutos no podemos compartir el conocimiento científico que se necesita para entender todo eso a fondo, porque hay mucha ciencia, mucha teoría, pero estamos pensando, algún amigo, amiga, propuso que hiciéramos un curso de 5 o 6 sesiones sobre esa cuestión de la formación geopolítica en defensa de México, que no existe porque nadie se preocupa por eso en México, ni en América Latina. Esto vamos a ver al final del curso, si podemos y queremos organizar algo así, porque eso requiere 6 sesiones más o menos. Entonces, el primer punto en esto era que yo decía a las compañeras y compañeros que van a estar, hay que darles una idea de la correlación de fuerzas. Porque tanto en la vida práctica como en la política, como en el business, como donde sea, en la guerra, cuando entras en un conflicto con un adversario, lo primero que tienes que hacer es analizar tus propias fuerzas y después las fuerzas del adversario. Y cuando tienes esos dos datos, entonces tú puedes hacer un análisis, un cálculo, para ver la probabilidad de ganar ese conflicto o perderlo. Si no haces esto antes, eres un pragmático, un improvisado, y vas a perder, como Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Los gringos dicen, te vamos a mandar los ilegales colombianos, y Petro le dice, no los acepto. Y los gringos dijeron, muy bien, 25% de tarifas a tu economía que exportas. La economía de Colombia es como la de todos los países latinoamericanos, frágil, débil, no aguanta. Bueno, en 24 horas se cayó. Estuve en la lona así, pidiendo perdón y aceptando. ¿Por qué le regalas al imperio un triunfo de ese tipo? ¿Para qué tienes un cerebro? Tú analizas primero tu fuerza, la del adversario, enemigo, lo que sea, y después haces el análisis que hacen los militares, si puedes ganar la guerra o no. Y si no la puedes ganar, no la empieces, sería sobre estúpido hacer esto, porque la derrota sería segura. Por lo tanto, vamos a echar un breve vistazo en esa confrontación actual, y ustedes recuerdan que hoy la Casa Blanca ya dijo que el sábado van a empezar a poner los 25% de aranceles a México con pretextos estúpidos que se inventan siempre. Entonces, ahora hay diferentes formas de medir
el poder entre adversarios. En ese caso de ciencias sociales de dos países, por ejemplo, ustedes pueden usar 10 parámetros, 10 indicadores, por ejemplo. ¿Quién tiene más población? Porque como ganas la guerra, cuando tienes más soldados para reemplazar a los muertos. Es crudo, en ciencias militares se razona así. El territorio donde estás, los recursos, la tecnología, armas nucleares. Hoy día si no tienes armas nucleares no existes. Pero también puedes usar indicadores un poco más civilizados, digamos, y entonces yo escogí solo uno que podemos poner, Alberto, ahora sí la segunda. El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, para aquellos que no son economistas, es la suma de todos los valores generados en un año en una economía nacional, en servicios, productos, etcétera. Es una métrica, un sistema de medición un poco crudo, pero muchas veces en estadística solo tenemos aproximaciones a los datos exactos, pero también muchas veces esos datos aproximados son suficientes para entender la situación. Entonces, el Producto Interno Bruto que hay que diferenciar del Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? El Producto Interno Bruto es la suma de todos los valores que un pueblo genera en un año, lo divides por la población, entonces tienes el PIB per cápita, por cabeza. Entonces, eso es el PIB no más así. Ahora tú tienes dos formas de medir el GDP, el Global Product, para tener una idea de la fuerza nacional económica de un país, el PIB. Tú puedes medir con la tasa de cambio entre la moneda de un país y de otro, por ejemplo, el peso mexicano y el dólar, o tú puedes usar una nueva medición, una nueva métrica, como se dice en matemática, una nueva metrología. Metrología es la ciencia de la medición en ciencias. Entonces, en 2017, el Banco Mundial, por primera vez, hizo un nuevo cálculo de la fuerza de China y de Estados Unidos, por ejemplo, con lo que se llama en inglés Power Purchasing Parity, está en la gráfica, que significa la capacidad comparativa de adquisición en cada país de una hora de trabajo, por ejemplo. Y eso da resultados muy diferentes al primer método de evaluación. Y cuando usamos eso en 2017, fue la gran sorpresa, porque ya en ese año, hace 8 años, China tenía una economía más fuerte que los gringos. Entonces todo ese dicho estúpido de que Estados Unidos es el país más fuerte del mundo, no tiene ninguna base hoy día, ni militar, ni económica, ni científica, ni cultural. Solo gente que no está informado puede decir semejante tontería. O los influencias de Estados Unidos, mire aquí. Entonces, si ustedes comparan esto, la primera columna, la roja, es la de la República Popular de China, que es como 32 mil millones de dólares, billones de dólares. La segunda es de México, que es como 3.5. La tercera es de Washington, bueno, de Washington, no, de Estados Unidos, que es como ¿cuánto, Alberto? 28, ¿no? Y la tercera, la amarilla, es toda América Latina, pero esa tercera columna no nos dice mucho, porque allá tú tienes todos los paraísos fiscales. En Panamá, por ejemplo, se lavan cada año como 10 mil millones de dólares. Es uno de los motivos por los cuales Trump quiere recuperar el canal, el país, ¿no? Luego agrega todos los paraísos fiscales de los gringos, de los ingleses, Virgin Islands, Cayman Islands en el Caribe, etc.
Entonces esa cifra, esa columna amarilla no realmente refleja un valor real de la economía. Si ustedes comparan entonces el ratoncito verde que está entre los dos tigres, uno en rojo y el otro en negro, entonces ustedes tienen muy clara idea sobre la correlación de fuerzas, lo que les dije al inicio. Vas a ir a la guerra con uno de estos, tendrías que ser suicida. Pero Petro no mira las estadísticas, obviamente, y obviamente tampoco tiene un equipo de asesoría geopolítica que lamentablemente tampoco existe en México. Problemático. Entonces, lo dejamos ahí, podríamos usar los otros parámetros, armas nucleares. El otro día me escribe un izquierdista del norte sobre un comentario que había hecho y dije, no, México simplemente debe decir no a lo que plantea Trump. Pues yo me parece muy bien, estoy de acuerdo contigo, no lo más, dime cuántas armas nucleares tiene México. Ya se acaba el show. Porque hablan sin pensar, sin ética, sin responsabilidad, así, nada más para apantallar. Entonces, pero con eso queda claro. Siguiente, Alberto. Entonces me puse a analizar un poco la lógica operativa y los planes estratégicos de Trump ahora en su segundo mandato. Porque cuando Trump hizo ese discurso de que Groenlandia tiene que ser de Estados Unidos y por el bien, no de Estados Unidos, siempre son altruistas, ya lo sabemos, nunca son egoístas, sino en beneficio del mundo libre. Si ustedes vean un poco el mapa, está claro, porque Groenlandia se mete arriba en el mar Ártico. El mar Ártico es fundamental para guerras y economías del futuro. Entonces, cuando él hizo ese discurso, Groenlandia tiene que ser Estados Unidos, de hecho siempre lo ha sido desde 1943, desde la Segunda Guerra Mundial, pero ahora ya quieren formalizarlo. Cuando enseguida dijo, bueno, Panamá debe ser Estados Unidos porque ya los soldados chinos lo están administrando, obviamente una estupidez. Una compañía de Hong Kong que desde hace 20 años administra 2 puertos de los 4 que están allá. Pero las mentiras en la política obviamente son un arma muy poderosa porque la gente no se informa y la gente habla así nomás. La gente en general, académicos, gente de izquierda, progres, la derecha de por sí, por genética diría yo. Y otra gente que no ha tenido el privilegio de ir a la escuela o a una universidad que valga la pena, que casi ya hay que buscar con la lupa. Entonces, cuando Trump hizo ese discurso de objetivos para su próximo mandato, Panamá, Groenlandia, Canadá como el Estado 51, no gobernado por un presidente Trudeau, sino un gobernador, siempre lo ha llamado gobernador, y no presidente, ya Trudeau realmente un fracaso total como político, ya renunció. Entonces, cuando ustedes analizan esto a fondo, ustedes ven el triángulo arriba y ven flechas rojas. No es más que un nuevo plan de dominación. Trump tiene 2 conceptos básicos. Uno es Make America Great Again, haz América grande otra vez. Y un nuevo concepto que apareció, Great America. Ya no solo es América, es Great America. Entonces, ese es el plan para tener la gran América. Y para eso necesitas dominar el mundo. Y esa dominación está en peligro por China, por Rusia, etc. No porque China y Rusia quieren conflictar, quieren la guerra con los gringos, no. Simplemente por su desarrollo económico planificado y su fuerza de apoyo nacional.
que los gringos no tienen igual. Entonces, cuando ustedes analizan todo esto, ¿por qué necesita Canadá? Porque Canadá no tiene importancia, tiene recursos, pero los gringos tienen lo mismo, tienen petróleo, tienen gas, tienen madera, no necesitan realmente, tienen agricultura, no necesitan a los canadienses. Pero Canadá tiene una larga frontera arriba con el mar Ártico. Estados Unidos solo tiene una pequeña frontera con el mar Ártico, que es el lado izquierdo, ese trozo de Alaska. Y los derechos sobre el suelo submarino del mar Ártico dependen de lo que llaman las plataformas territoriales, para simplificar. Entonces, si Washington no tiene Canadá, su pedacito en el Ártico, donde gran parte de las reservas minerales existen, es muy pequeño. Entonces, Canadá tiene una parte gigantesca. Groenlandia es una parte gigantesca, pero Groenlandia es una neocolonia de Dinamarca desde hace 600 años. Semiautónoma o autónoma piensan que son. Pero ya viven 46,000 personas. Yo creo que hay más osos polares en Groenlandia que seres humanos, ¿no? Eso es gran. Trump dice, no tiene sentido que ellos tengan esto, pero Estados Unidos sí. Entonces, ellos quieren pasar al norte, al mar Ártico, que lleva al Polo Norte, porque allá está la nueva ruta marítima fundamental para China y para Rusia, porque de China, allá al lado derecho, tú das la vuelta por arriba y pasas por el mar Ártico, que por el cambio climático ya está abierto mucho tiempo, para pasar por allá y llegas rápidamente a Europa. ¿Y quién controla ese, the Northern Route, it is called, la ruta del norte? Lo controla Rusia, porque tiene la frontera terrestre más larga con el Ártico, por lo tanto más derechas. Y Trump quiere romper esto. Si logra esto, apropiándose de Groenlandia, que van a caer, por supuesto, ¿qué pueden hacer? Se les manda a los bomberos de Nueva York en un día conquista Groenlandia. No pueden hacer nada. Dinamarca, ¿qué poder tiene? Nada. No cuentan. Entonces, Trump quiere Canadá como provincia 51, estado 51 de la Unión Estadounidense, para meterse hasta el Polo Norte, por el petróleo, por el agua, por los minerales, y si los gringos logran esto, van a tener casi el 40% de los recursos minerales del mundo, y Rusia tiene algo semejante. Entonces, obviamente es un gran proyecto, ¿no? ¿A quién no le gustaría un negocio de ese tipo? Luego, ya le quitaste arriba a China el acceso a Europa. Bueno, la flecha abajo, Panamá, ¿por qué? Porque el acceso más directo de China al Atlántico es vía Panamá. Bajan por el Pacífico, pasan por el canal y están en el Atlántico. Si tú cierras ese canal, China arriba no puede pasar al Atlántico, por allá no puede pasar al Atlántico tampoco. Y Panamá igual lo tomas con una división en 3 días. Tampoco tiene fuerza, entonces no puede hacer nada. Esto es una parte, la primera parte del plan de recuperar la dominación mundial que Washington ha perdido, porque han sido incapaces de tener un Estado que funciona. A propósito, los que estudian un poco de ciencias políticas, si ustedes quieren saber lo que pasa cuando las corporaciones privadas, los grandes capitalistas manejan un Estado, ven lo que es Estados Unidos hoy día. Destrozado. Igual aquí que los neoliberales.
pero ya mucho más avanzado, obviamente. Pero los sistemas son, bueno, los sistemas muchas veces son dialécticos, diría Carlitos Marx. Es decir, sobreviven en un margen entre lo que llamamos en cibernética retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Positive and negative feedback. En ese margen, el sistema sobrevive. Es como lo del cáncer. Tu cuerpo sobrevive dentro de ciertas márgenes. Si te sales de estas, entonces, RIP. Ok. Entonces, lo mismo aquí. Vamos a seguir a la siguiente. Entonces hay un segundo plan, porque tú tienes que dominar el sistema mundial en lo financiero, en lo económico, en el comercio, militarmente, etcétera, etcétera. Ya están muy atrasados, porque hoy día la potencia militar más fuerte del mundo es Rusia. Por eso los gringos no se han atrevido a meterse con tropas de tierra en Ucrania, porque pierden la guerra. El país científico, económico más avanzado del mundo hoy día es China, y más poderoso. Y ustedes recuerdan las dos columnas, la negra y la roja. Y cada año crece 5% China, Estados Unidos no. Entonces, Estados Unidos es una sombra de lo que fue en 1945, cuando dominaba el mundo. ¿Cuál es la función de Trump en ese sistema estadounidense de clases sociales imperialistas? Recuperar la fuerza de Estados Unidos para volver a controlar el sistema mundial. Por eso llegó al poder. Estas son reacciones sistémicas. Los mismos sistemas dinámicos complejos generan eso. No hay una gran conspiración de un diablo detrás de esto o un Dios, no. Son reacciones de la lógica sistémica. Pero es secundario porque el hecho es que está ahí, con todo el poder ahora que él quería tener. Entonces, él baja a la segunda fase del plan de dominación mundial, que es contra China y Rusia, contra los dos. Y para eso tiene que controlar el subcontinente sureño, América Latina y el Caribe. Eso no es muy difícil, ya tiene Milei en Argentina, ya tiene Noboa en Ecuador, ya tiene a varios otros estados en su bolsillo. Están en el proceso de liquidar los pocos gobiernos que insisten en un concepto tan antiguo como soberanía. Y allá está México, obviamente, y allá está Brasil. Entonces, Argentina estaba allá, obviamente. Argentina ya lo liquidaron. Ecuador ya lo liquidaron. En Perú, ese reformista socialdemócrata está en la cárcel. Chile, Boric, que es un socialdemócrata sumiso a los gringos, obviamente. Petro, soñador, iluso, que protesta porque una máquina militar gringa va a traer ciudadanos colombianos ilegales de Estados Unidos, arma el pancho, demuestran quién manda acá, y todo es ridículo, todo es un show mediático. En Colombia hay 9 bases militares de los gringos, y eso es de la OTAN, porque la OTAN son los gringos, no hay nadie más allá. Si tienes 9 bases militares en Colombia para espiar a América Latina, Colombia, etcétera, ¿por qué hace un circo cuando llega un avión militar gringo? Ridículo. Entonces, Petro está obviamente en la cuenta floja,
se reactivó la guerrilla en el sur, el ELN y Frente Disidente de las FARC, etc. Y no le queda mucho tiempo. Brasil, obviamente Lula es una sombra de lo que fue en el primer gobierno. Allá mandan los milicos que están con los gringos otra vez. La Amazonía controlada por los gringos. Los grandes terratenientes, corporaciones o globo, público mediático, etcétera, etcétera. Entonces Lula es cuestión de tiempo porque los gringos no le van a permitir, no le van a perdonar que él metió el BRIC, no lo metió, pero él lo continuó, que metió los BRICS en América Latina y los BRICS ahora son el polo alternativo real frente a Washington. La guerra realmente en el mundo es una guerra mundial. No es una guerra comercial, es la tercera guerra mundial con diferentes medios. Y esa guerra obviamente es entre los BRICS, es decir, los países que insisten en soberanía, y entre el imperialismo de Occidente. Y si Europa no se olvida de su colonialismo de 500 años, y los gringos también, entonces va a terminar mal esta cosa. Entonces, ¿por qué hasta el sur? Porque Chile y Argentina son los puntos terrestres más cercanos a la Antártida. Si ese plan se cumple, obviamente en 4 años no le va a dar tiempo, pero cuando se cumple, tendrá Washington un eje de dominación desde el Polo Norte hacia el Polo Sur. Nada mal pensado, ¿no? Ya quisiéramos tener en México, América Latina, un equipo que podría diseñar algo así, ¿no? Pero no hay nada. Bueno, siguiente, Alberto. Entonces, si resumimos todo esto, y voy a acercarme al fin para que discutamos. ¿Cuál es la esencia del nuevo proyecto mundial de Trump, que no es loco ni nada? Trump es como todos los presidentes, un instrumento de las élites de poder, de lo que él llama Deep State. Vende proyectos de la clase dominante en sus diferentes fracciones. No es otra cosa. ¿Cuál es la esencia del proyecto de ese nuevo imperialismo? Contener China y Rusia, pero ¿cómo? Hoy día en las ciencias militares tú decides entre 4 o 5 formas de lo que llaman la guerra asimétrica. Aquí hay una cosa muy interesante que falta mucho aprender. Ya nadie lee a Mao Zedong, obviamente, pese a que después de Lenin y Marx, etcétera, escribió las cosas más importantes sobre la dialéctica. La dialéctica es la interacción entre fuerzas bajo ciertas leyes de comportamiento. Entonces Mao había escrito sobre un famoso ensayo que se llama Sobre la contradicción. La contradicción es el elemento clave en ese tipo de pensamiento, que es diferente al pensamiento lineal, positivista de la física antigua, etc. Entonces, hay un concepto interesante. Mao en una parte de su obra dice, la acción no debe ser reacción. La acción no debe ser reacción, sino creación. Genial, de lo más genial que se ha dicho. Y de golpe de pasada, a lo mejor ni se dio cuenta, definió la diferencia entre la física clásica de Newton, de los sistemas mecánicos, acción, reacción. Como dice primera ley de Newton, cada acción genera una reacción con la misma fuerza, pero en dirección opuesta. Eso es mecánico. Pero eso fue hace 250 años. En los sistemas dinámicos complejos como la sociedad, la guerra, etcétera, etcétera, todo eso es más complejo. Entonces la guerra hoy día no debe ser tan simétrico. Tú me golpeas y yo te golpeo. Sino, me golpeas ahora, pero yo espero el momento en cuando te va a doler más y te voy a dar el golpe donde no lo esperas. Es la
asimetría de la guerra. Y se practica en cultura, se practica en lo militar, obviamente, en lo económico, en la política, etc. Entonces, ese es el proyecto del imperialismo gringo. Regresar a la supremacía mundial a través de una larga guerra de ese tipo. Bueno, si les espanta el término guerra, bueno, digan conflicto, pero el conflicto es un eufemismo. La realidad que es que guerra. Es la biosfera. El león no va a negociar con la gacela, aunque le duela en el alma, porque dice, mira, eres guapa, me gustas, etcétera, pero si no te como me voy a morir yo, entonces te vas a morir tú. Así funciona la biosfera. Pero en nuestras universidades, en ciencias sociales, de relaciones internacionales, etcétera, no hay nadie que enseñe la realidad. Todo neoliberal, mediocre, corrupto, terrorífico. Entonces, ya terminando. Alberto, 2, adelante, por favor. Ya te quieras desemplear. Es como hay que entender el imperialismo de Trump, esa nueva forma. Científicamente significa entender cómo es objetivamente, más allá de ilusiones, de confusiones, etcétera, etcétera. Se necesita entender el concepto de élites de poder, power elites en inglés. Esto lo puedes hacer analizando su gabinete. Doctor Alberto, uno atrás. Hay fundamentalmente 3 o 4 élites de poder en el gobierno de Trump. Uno es alta tecnología, es Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, básicamente los que dominan, pero Ellison de Oracle, etc. Básicamente los que dominan la inteligencia artificial y la tecnología informática. Es gente inteligente, no son pendejos como la mayoría de los políticos, son inteligentes y brutales. Otra fracción que Eduardo nos puso aquí en la diapositiva son militares. Casi toda la cúpula en el National Security Agency, en el órgano máximo de seguridad nacional, etcétera, son militares, pero no militares normales, sino de las operaciones especiales. Bueno, no puedo hablar tanto aquí, busquen ustedes esos conceptos en internet, tienen todo el conocimiento del mundo a su disposición, vean lo que hacen los militares de las fuerzas especiales o operaciones especiales. Y esa es otra fracción, y a propósito el gobernador de Estados Unidos en México, Johnson, viene de allá, pero muchos otros también. Entonces son los militares muy especializados en cierto tipo de operaciones, no la infantería que se mata caminando, no, es otra cosa. Alta tecnología informática y, por supuesto, altas finanzas, etc. Entonces, todo país moderno hoy día, capitalista, es gobernado por 5 o 6 élites de poder que deciden lo que se haga allá. Adelante, doctor. Entonces hay que entender ese concepto de power elite o deep state que ha usado Trump y aquí liberales en las universidades, pero sin saber explicar qué es. Segundo, hay que estudiar el libro de Lenin. Lenin en 1916, en plena guerra mundial, analizó por qué llegamos a la Primera Guerra Mundial. Alemania, Británica, Francia y después Estados Unidos. Y analiza que la concentración de poder económico y financiero de gran capital en esa fase prácticamente obliga a ese tipo de política belicista, expansionista.
1916, cómprenselo, 80 páginas y van a entender lo que pasa hoy día. Tercera cosa que tienen que estudiar es un canalla de la política gringa, presidente William McKinley, que vivió a finales del siglo XIX, que hizo la guerra hispanoamericana, Spanish-American War, que obviamente los españoles, atrasados en todo, perdieron en 2 meses, y los gringos entonces quedaron con Cuba, Puerto Rico, Guam, las Filipinas, Hawái, etcétera, etcétera. Es el tercero, pero el tipo no solo estaba en lo que Trump abiertamente declaró en su declaración de toma de posesión, que el expansionismo territorial es un elemento de su política. Y allá recuerdan ustedes el Golfo de América, ¿no? Con el Golfo de México se va a llamar Golfo de América, ya se llama Google, ya cambió las mapas. Bueno, ahora dicen es la plataforma territorial, pero son cuentos. El Golfo de América, obviamente, si ustedes analizan la historia colonial, cuando llegaron los españoles, utilizaron un concepto jurídico que es la propiedad patrimonial. Según esa concepción colonialista, toda la tierra era propiedad de la corona española y portuguesa igual. Todo lo que estaba abajo, encima, etc. Y entonces, si alguien quería una propiedad, volverse hacendado o algo así, la corona le tenía que dar un título. Y ese es el concepto. Si el Golfo de México se llama Golfo de América, es lógico que todo lo que está debajo del mar es de América. Y como América es Estados Unidos, es el único país que manda aquí, entonces es obvio que quieren el petróleo y el gas del sureste, de Campeche y de Tabasco. A mí siempre me dio un tremendo dolor cuando Fidel hablaba de los norteamericanos. Grave error. Pero los cubanos también tienen esa capacidad de no aprender, igual que nosotros todos, ¿no? Y Fidel siempre lo decía, ¿no? Los norteamericanos, no. Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y 80% de México. Y después viene Centroamérica. Es increíble que un revolucionario de ese nivel no diferenciaba esto, pero queremos aprovecharlo para hacer el Golfo de América. No el Golfo de México, y como digo, el objetivo estratégico es el petróleo, el gas, etc. Digo, hay que estudiar Hitler, los planes estratégicos de Hitler, que llamaba espacio vital, Lebensraum, etc. Todo eso está detrás de esto. Y finalmente hay que entender un poco de economía política de Carlitos Marx. Bueno, de hecho, tiene 2.500 años. Aristóteles hace 2.500 años explicó por qué la economía política de la polis, de la comunidad griega, se estaba yendo al carajo. Y decía, hay una nueva forma de economía, que ya no es economía política, porque economía política es economía de la polis, economía de la comunidad, en servicio de la comunidad. Y después apareció lo que llamaba la crematística, que es hacer economía para enriquecerse. La lucha que vivimos hoy entre socialismo y capitalismo tiene 2.500 años. Nadie en la izquierda estudia nada. Entonces no tienen espacio cultural de esto. Solo piensan que todo viene de la modernidad, del capitalismo industrial. Totalmente falso. Y Carlitos Marx obviamente ha analizado las leyes de la acumulación del capital que obligan al capital a expandir, expandir, expandir. Por eso nunca puede ser democrático. Finalmente ya el punto clave, doctor Alberto. Bravo. Está muy atento el compañero ahora. Qué bueno. Y el papel de México. Primer problema, bueno, obviamente es un tema muy amplio, hay que discutirlo.
porque yo les voy a dar mi evaluación. Por supuesto, también un científico se puede equivocar, aunque cuando serio, más difícil que suceda, pero por supuesto, como decían, errare, los romanos, errare humanum est. Es humano equivocarse. Entonces, uno de los problemas de México en la actual situación, y recuerdan que la Casa Blanca dijo este sábado, en 3 días, van a aplicar la tarifa de 25% a los productos mexicanos, etc. Y la presidenta Claudia dice que estamos preparados, etc. Bueno, ojalá que sea así. El primer problema de un país pequeño, débil, recuerdan las columnas, es que le faltan lo que el gran filósofo alemán Hegel llamaba los ojos de la razón. Bueno, ¿cuáles son los ojos de la razón? La ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es la única que te dice que es la realidad objetiva. Entonces, no tenemos ojos de la razón porque en las universidades públicas mexicanas y las privadas, ni hablar, están destrozadas. La UNAM es una sombra de lo que fue, mediocre, corrupto, sobre todo en la Facultad de Leyes, etcétera, etcétera. Horrible. La metropolitana, donde yo he trabajado mucho tiempo, me parece que no está mucho mejor. La de Guadalajara, cuyo último rector se suicidó. La de Puebla, de la dinastía de los Tojer, la del Estado de México. Dígame, una universidad mexicana que tiene pública, que cuestan una fortuna, que tiene excelencia, nada. Y no hay ni una universidad en México que pueda asesorar a la presidenta sobre cómo actuar ante un equipo alfa, de altísima inteligencia, preparación, como el que escribió el discurso de toma de posesión de Trump. ¿Dónde en América Latina hay un equipo, una cabeza pensante, estratégica, que puede escribir algo así? En ningún país. En una parte del interior de Argentina hay un grupo de militares, exmilitares peronistas, etcétera. Eso es más o menos. En México no hay nada. En Brasil, básicamente, la Fuerza Armada tiene algo, pero no tiene el nivel que se necesita. Entonces, no hay los ojos de la razón para prever lo que van a hacer los gringos. Por ejemplo, ¿cuál fue el argumento frente a la cuestión de rebautizo del Golfo de México? Mostrar una cartografía del siglo XVII. ¿Qué chingados le interesa a Trump un papel del siglo XVII? Cuando él dice, no me importan contratos, las reglas internacionales no me interesan. Panamá lo regresamos, Jimmy Carter lo regresó y ¿qué? Lo tomo cuando lo necesitamos. Y Groenlandia pertenece a Finlandia. Finlandia es un miembro de la OTAN, somos aliados. ¿Y qué me importa? Lo tomo cuando lo necesito y quiero. Entonces, ¿qué argumento es eso? Un papelito como eso. Bueno, entonces no hay ojos de la razón. No hay institutos de estudios estratégicos. Los gringos tienen más de 10,000. Entonces ya pueden imaginarse quién va a ganar un pleito de ese tipo, ¿no? Yo pienso que 10,000 cabezas inteligentes le van a ganar a ninguna, ¿no? Luego, en segundo lugar, en México no hay formación de cuadros. No hay nada. No se habla con la verdad y no hay cursos de formación. Los partidos políticos reciben miles de millones de pesos para formar a los ciudadanos. ¿Ustedes pueden mencionar algún curso de algún partido político mexicano donde realmente se genera conciencia? Y conciencia es un término compuesto. Conciencia
viene dos palabras, ciencia y el prefijo con. Entonces, para tener ciencia, para tener conciencia hay que tener la práctica de la ciencia. Hay un partido político que da cursos de esto, cobran los miles de millones. Yo no he visto nada ni conozco nada. Y la tercera cuestión, entonces lo que el poder objetivo de México es nada comparado con lo de Washington. No hay armas nucleares por el Tratado de Tlatelolco de los años 60, etc. No sé si estaríamos mejor o peor con armas nucleares, pero el hecho es que no hay. Y hoy día en la guerra lo único que cuenta son armas nucleares y con eso cierro para que discutamos. Recientemente un general muy alto de la OTAN le preguntaron, bueno, ¿y por qué la OTAN nunca envió tropas de tierra a Ucrania? Porque ya parece que perdieron la guerra. No parece, ya perdieron. Entonces dice el general, mire, Rusia tiene armas nucleares. Y hoy día en la guerra deciden las armas nucleares. Y al tener armas nucleares Rusia no podíamos intervenir con tropas de tierra. Y por eso perdieron la guerra. Muchas gracias. Bueno, antes de dar paso al debate, maestro Romero, ¿algo que comentar? Para dar la introducción. Bueno,